Mira, Ney, ¿por qué hoy los inversionistas llegan con tanta información, pero les cuesta trabajo decidirse? Mau, o sea, eso es un tema que, bueno, últimamente por las redes sociales es tan común que los clientes llegan, no, es que ya vi tal proyecto, y ya vi esto, ya vi esto, ya vi esto. Mientras más opciones ves, pues obviamente más te confundes. Yo creo que aquí lo importante es, o sea, todos los agentes inmobiliarios tenemos exactamente las mismas propiedades. Siempre les recomiendo a los clientes, mira, trabaja con un solo agente inmobiliario con el que sientas confianza, porque esa persona va a ser el equipo que te va a conectar luego, obviamente si es un buen agente inmobiliario, te conecta luego con un buen especialista en la parte de créditos hipotecarios, con un buen contador, con una buena compañía de gestión de propiedades, porque al final el agente inmobiliario es el que lo va a asesorar durante todo el proceso. Entonces, a veces ver tantas opciones con diferentes personas piensan que es que, o sea, quieren tener como la seguridad de que estás viendo todo el mercado. Bueno, aquí estoy súper bien acompañada por Mauricio Ordóñez. Nuevamente, gracias por tenerme aquí en tu espacio maravilloso con estas cámaras, estas luces, este podcast. Mau, hoy vámonos con estas dudas frecuentes que tienen nuestros clientes. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Neymar Carrero, yo soy asesor inmobiliario. Vivo en Miami y bueno, me especializo en trabajar con clientes que no viven acá, que personas que viven en México, en Colombia, en España, que están buscando de cierta manera, pues, colocar su dinero a trabajar aquí en propiedades en Miami. Y Mauricio es mi gran aliado en todo lo que es la parte de financiamiento para extranjeros. O sea que tú sabes perfectamente cómo darle dinero a una persona que quiere invertir acá. Claro, Ney, digamos, siempre decimos que hay un tabú, hay una falta de conocimiento de Estados Unidos. Los bancos americanos tienen muchísima liquidez precisamente para alocar a los inversionistas internacionales. Yo siempre digo que tienen que tener por lo menos una visa de turista para obtener buenas opciones de financiación y la liquidez que necesitamos acá, no es que tienen que ser millonarios para poder invertir acá, pero Estados Unidos es un país como cualquier lugar del mundo, otro país del mundo, donde necesitamos la inversión extranjera y los inversionistas que tú acabas de mencionar de estos países, pues tienen derecho a obtener propiedades a través de un crédito hipotecario, tal cual como tuvo yo siendo residentes americanos. Qué bueno y aprovechar esa oportunidad. En este caso me pasa que, no sé si te ha pasado que hay muchos clientes que tienen el dinero, pero al final no deciden moverlo. ¿Tú qué crees por qué no toman la decisión al final? Mira, vea, primero creen que les van a cobrar impuestos. Mm. Yo creo que hay un mito de impuestos. Aquí, mientras tú no seas, llamémoslo así, residente americano, ciudadano americano, pues no tienes que pagar impuestos en Estados Unidos a menos de que vivas más de 180 días acá como turista. Pero si tú mandas dinero a un Bank of America, por poner un ejemplo, una cuenta personal, no te van a cobrar impuestos. Entonces ahí siempre me dicen, pero voy a tener que pagar impuestos. No, vas a tener que pagar impuestos donde es residente fiscal y lo que te cueste traer el dinero acá. El banco aquí te cobra $30 por recibir el dinero. O sea, Exacto. no cobra nada Sí, prácticamente. es que al Entonces, final no le cobran impuestos mientras que no saquen el dinero o ese dinero no genere ningún tipo de ganancia, ¿no? exacto. Entonces, si pone el dinero, digamos, en una cuenta de ahorro y genera intereses, obviamente esos intereses, pues tendrás que declarar o algo, pero todo depende de cuánto te genere. Entonces, Así creo es. que hay un mito, primero, un tema impositivo. Y en tema de claridad, ¿no? O sea, cuando el cliente al final sí tiene el dinero, tal vez tiene el deseo, pero no tiene una claridad de cómo hacer las cosas, pues la gente se frena, ¿no? Porque no tiene como un paso a paso, una estructura para Es poder así, hacerlo. creen que es muy difícil lograr hacer eso y en realidad es una transferencia bancaria, no Sí, hay mayor cosa, depende del país donde residas. O sea, por ejemplo, mandar dinero de México acá es muy fácil, mandar de Colombia acá es muy sencillo, Ecuador tiene un tema impositivo, Perú tiene que saber, digámoslo, tienen que hablar como siempre digo yo, en donde tengan cuenta bancaria con la mesa de dinero de la cuenta bancaria. Suena, tengo que reunirme con la mesa de dinero. No, todos los bancos tienen mesa de dinero, que es la manera como tú compras los dólares para enviarlos aquí a los Estados Unidos. exacto. Entonces es un proceso súper sencillo. Si no tienen cuenta bancaria, el proceso hipotecario, ayudamos a abrir la cuenta bancaria, pero tú también tienes entidades aquí que te Sí, pueden... las compañías de título normalmente también sirven o funcionan como para ese envío de dinero en un principio, pero obviamente ya depende de cada persona. Y una de las cosas aquí vamos a empezar como
a lo que vivimos día a día, Sí. ¿sí? Normalmente te pasa que el que tiene interés en comprar aquí no quiere la mejor oferta, sino la decisión ideal o es la mejor oferta. ¿Qué busca hoy alguien que va a ser su primera inversión aquí en los Estados Unidos? Mau, yo creo que, o sea, el factor común de todas las personas buscan seguridad. O sea, buscan primero, obviamente, que sea una inversión segura, que pues no lo vayan a estafar. Muchas veces nosotros, en nuestros países en Latinoamérica, estamos con la Mm, mentalidad de que puede ser una estafa. Buscan que su dinero esté a salvo, no solamente de que estén comprando realmente una propiedad, sino que la propiedad no tenga ningún tipo de problema, de hacer las cosas bien y no tener dolores de cabeza porque ellos no van a estar acá. No sé si te ha pasado y compartes lo sí, mismo. es parte de, yo siempre digo que toca entender el sistema. Yo, primero lo que veo hoy, estos países están buscando como un poquito de protección patrimonial, diversificar su patrimonio, no tener todo el dinero, pero creo que también mucha gente deja digamos, o buscar la mejor oferta o lo que sea ideal es basado en muchos factores y aquí es donde tú entras a Sí, asesorarlos, porque capaz uno en el crédito entra al final, pero al inicio del proyecto que si vendes en preconstrucción es entender a dónde va el dinero. exacto. Es parte, digamos, también va un fideicomiso, hay unas Ujú. normas que lo tienen que utilizar solamente para construir el edificio, el constructor no lo puede utilizar Eso es súper importante. para otro tema. Entonces, aquí es donde yo siempre digo es buscar al experto. Y yo sé que tú en ese tema, pues depende de lo que quiera el inversionista, tú vas a buscar el producto que se acomode a la idea, a la necesidad. Y obviamente si es una inversión a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y ahí nosotros después como banco entramos como a complementar un poco esto. Sí. Pero sí, toca buscar, todo es un tema de números, ¿ok? Tiene que hacer sentido común. Muchas veces no te tiene que gustar la propiedad, pero si los números te hacen sentido Sí. común, es Todo, eso. todo depende de para qué lo buscan, porque fíjate que hay personas que sí buscan la parte de los números y que, bueno, haga sentido para ellos. Otras personas buscan simplemente como resguardo de patrimonio, tal vez están buscando, bueno, déjame colocar el dinero allí y yo tener una propiedad para pasar vacaciones o para que mi hijo tenga un plan B el día de mañana. Entonces, yo creo que al final el estar tranquilos, bien sea porque la propiedad la colocan en la renta, el estar tranquilos de que la renta cubre los costos de la propiedad o buscan estar tranquilos de que la propiedad pues esté en buen estado, que no le vaya a dar dolores de cabeza, o que esté en una buena zona, que podamos buscar inquilinos rápidamente, ¿no? Que la propiedad no esté vacía. Sí, lo que Entonces, siempre decimos, una inversión inmobiliaria no es a corto plazo. ujú, Es algo que tienen que tener en cuenta. Ahí es donde tenemos de entender si es a corto, mediano o largo plazo. sí. ¿Te ha pasado que tienes de repente estas reuniones con los inversionistas extranjeros y te dicen, bueno, es que, o sea, yo no busco solamente rentabilidad, sino que a veces hay personas que buscan como ese resguardo de patrimonio, ¿no? O sea, es como que a veces nos vamos por la parte de que las propiedades son únicamente el tema de renta, pero hay otras cosas más, otros beneficios que las personas pueden lograr. No sé. Sí, es muchas veces a raíz de las redes sociales que hoy invertimos tanto tiempo en este tema Sí. de la virtualidad, vi que dijiste que la ley me protege. Ese es un factor bien importante. La ley aquí protege al inversionista americano y al no americano. O sea, eso es lo bonito del sistema americano y por eso es que los bancos prestamos. Si estás comprando o invirtiendo en una propiedad de inversión, entonces, ¿qué pasa si el inquilino no te paga? Claro. Es algo muy importante. Entonces, la ley es para que es el dueño de la propiedad. Aquí no protegen al inquilino. Si el inquilino deja pagar 1 o 2 meses, tú lo puedes sacar con un policía en la puerta. Y eso es lo que vemos también los bancos. Seguridad de si estás invirtiendo, que no vaya a haber un problema porque tu inquilino no te paga. Entonces Sí. es parte de lo que los bancos vemos y es parte de lo que le queremos transmitir también a... Y el tema impositivo. Aquí es un estado donde un inversionista internacional va a pagar menos impuestos también al momento del día de mañana de la venta de la propiedad. Entonces, todos estos factores hace que la inversión sea segura, protegida por la ley, pero aparte que los bancos prestemos a un Exacto. inversionista internacional que no conocemos. Exacto. Yo siempre le digo a las personas cuando me dicen, no, es que yo busco la mejor rentabilidad, por ejemplo, me lo dicen mucho. Y la verdad, Mau, es que cuando nosotros analizamos este tema bueno, cuánto la propiedad se puede rentar, cuáles son los costos de la propiedad, la meta
de nosotros es buscar que por lo menos la propiedad se pague solo y que la persona esté segura afuera. Obviamente, si ya te empieza a generar otro ingreso más alto, que normalmente con el transcurso de los años vas pagando más la deuda, la propiedad se va valorizando, la renta va subiendo, pues el porcentaje de esta rentabilidad que la gente a veces busca es mayor. Pero también cuando hablamos con los clientes nos damos cuenta que al final el tema de la rentabilidad, al principio parece que llegas por el tema de rentabilidad, pero después te das cuenta que si la propiedad se paga sola estoy bien porque estoy aparte dolarizando, estoy diversificando mi riesgo, estoy invirtiendo en otra moneda, estoy teniendo un plan B para el día de mañana. Entonces hay muchas cosas que también se le agrega y que no solamente es la parte de la rentabilidad, sino que es por lo menos entrar en un mercado como Miami hoy en día, ¿no? Así es, y es parte, digamos, en ahí que lo que estoy yo en la parte financiera, que es, no es solamente que se paguen mensualmente, hay un factor de cosas cuando tú compras una propiedad. Por eso yo a veces digo, no es de tener una sola propiedad, debes diversificar y tener varias propiedades aquí en Ir Estados construyendo un Unidos, como todo ir portafolio. construyendo un portafolio, que es como se hace acá. Entonces es qué pasa en la zona, cuánto se valoriza la zona. Ahorita viene, por ejemplo, un factor importante que es el mundial. Dicen que todo lo que está a 10 millas alrededor del estadio donde se va a jugar el mundial aquí en Miami se valoriza alrededor de un 10% automáticamente. Entonces, hay varios factores que es valorización, la moneda es muy Ujú. importante, protección de la ley contra tu inquilino, obviamente que se pague o se cubra sola. Eso, y ahí es donde también entramos cuánta cuota inicial tienes que colocar. Entonces También. ahí cuando uno entra y habla con el cliente, decirle, es que yo quiero que se pague sola. Entonces hacemos un análisis, ok, en vez de entrar con un 25%, que es lo que pedimos normalmente, en esta propiedad tendrás que colocar el 50%, por poner un Claro. ejemplo, para si ese es tu motivo de que se pague sola. Entonces, el tema de números es un cúmulo de cosas, no solamente la renta que cubra solamente. Ujú. Mira, Ney, ¿por qué hoy los inversionistas llegan con tanta información, pero les cuesta trabajo decidirse? Mau, o sea, eso es un tema que, bueno, últimamente por las redes sociales es tan común que los clientes llegan, no, es que ya vi tal proyecto, y ya vi esto, ya vi esto, ya vi esto. Y, o sea, yo siempre le digo a los clientes, mira, mientras más opciones veas, pues más te confundes, ¿no? Es lo mismo cuando uno va a comprarse un par de zapatos o lo que sea. Mientras más opciones ves, pues obviamente más te confundes. Yo creo que aquí lo importante es, o sea, todos los agentes inmobiliarios tenemos exactamente las mismas propiedades. No es como en nuestros países que vas a una inmobiliaria y te muestran un portafolio de 20 y vas a otra y te muestran 30 propiedades distintas a la primera inmobiliaria. Aquí, por el contrario, todos los agentes inmobiliarios tenemos las mismas opciones. Entonces, siempre le recomiendo a los clientes, mira, trabaja con un solo agente inmobiliario con el que sientas confianza, porque esa persona va a ser el equipo que te va a conectar luego, obviamente si es un buen agente inmobiliario, te conecta luego con un buen especialista en la parte de créditos hipotecarios, con un buen contador, con una buena compañía de gestión de propiedades, porque al final el agente inmobiliario es el que lo va a asesorar durante todo el proceso. Entonces, a veces ver tantas opciones con diferentes personas piensan que es que o sea, quieren tener como la seguridad de que estás pidiendo todo el mercado, pero no todas las propiedades cumplen con los objetivos y las metas que las personas están teniendo. Y por eso es mejor dejárselo al especialista que esa persona te diga, mira, tienes que ver, estas dos opciones son las que más se adaptan a tu objetivo, más se adaptan a tu meta. Entonces, para mí es como, tal vez el cliente está como queriendo hacer las cosas como las hace en su país Mm, y no entiende que aquí en Estados Unidos se hace sí, de manera distinta, ¿no? hay mucha información. Hoy con el ChatGPT tú le preguntas y te dice información que a veces no está acorde y es donde siempre digo al especialista. Por eso es tan importante el hablar inicialmente que estás buscando. Porque lo mismo en el tema de bancos. Aquí sí puedes ir directamente al banco, claro, pero el del banco trabaja para el banco. Aquí en el Exacto. caso, ¿por qué trabajar con alguien como yo, como tú? Ujú. Tú y yo vamos a trabajar para el cliente. Exacto. ¿Ok? Entonces, y es buscar las mejores opciones, ¿no? Aquí yo, digamos, hago muchos créditos para una desarrolladora que se llama Lenar y mucha gente cree que por ir directamente a la sala de ventas va a conseguir descuentos como en los países y Tal cual. resulta que no consiguen descuentos y compran igual, llamémoslo así, pero el vendedor pues representa, el que Al te vende desarrollador. representa al developer, al Ajá. desarrollador, ¿ok? Si mañana tienes un problema o pasa algo,
esa persona no te va a asesorar, pues no puede asesorarte, pues Sí, tiene un conflicto de interés. ¿Ok? Por eso es que existimos en exacto. este momento, porque nosotros no trabajamos ni para el desarrollador, ni yo trabajo directamente para el banco, tú trabajas para tu empresa, yo trabajo para la mía, que representamos a eso. Entonces, digamos, la cantidad de información que hay allá, mucha gente viene preparada y mucha gente viene Sí. preparada, pero con la información incorrecta. O sea, yo siempre digo que no es lo mismo comprarse una casa que un apartamento de renta larga, que renta Ujú. corta, con hotel. Hay mucha información. Entonces, cuando llegan acá, pero es que yo vi que usted me da la tasa del 6%. Sí, pero ¿a quién? Toca entender, Sí. digamos, cantidad de información que hay. Total, total. Esa, Entonces, esa parte que comentaste de que van directamente al desarrollador me hizo acordar de un cliente que me comentaba que había comprado solo. mm, Hace 3 años sí, un desarrollador fue directamente al proyecto, le compró y ahorita que estaban entregando el apartamento, estaba completamente perdido de cuál iba a ser el proceso, con quién tenía que hablar, tenía que hacer algunas reparaciones y no sabía con quién, o sea, o a quién reclamarle, por sí, así decirlo, no sabía cómo era el proceso del cierre, mm, estaba completamente frustrado por eso. Obviamente la que llamó a la que le resolvió todo fui yo no le vendí el claro, apartamento, claro, pero sin embargo, o sea, lo llegué a conocer y sí yo ya tengo la información que me cuesta, ¿no? Dársela. Y pues al final lo termina ayudando en todo el proceso. Y mucha gente no entiende eso, o sea, mucha gente en nuestros países no entiende que hay un acompañamiento cuando tú escoges un agente inmobiliario que al final nosotros ganamos a lo último de poder ayudar a asesorar al cliente. O sea, al principio todo es nuestro tiempo, nuestro conocimiento de cómo podemos ayudar al cliente de igual de tu parte. Y muchas veces los clientes no lo valoran y lo que hacen es de repente trabajar con uno y con el otro, ¿no? Y otra cosa que también mencionaste es la parte de que están comparando precios y no es lo mismo, a veces me dice mm, Neymar, no sé, yo le digo: "Mira, esta propiedad que tiene renta corta te cuesta esto". Y ellos me dicen: "Bueno, pero es que yo vi una en internet que costaba mucho mm. menos y yo quiero hacer renta corta ahí". Y te dice: "No, pero es que ahí no te permiten hacer renta corta". Entonces, la gente solamente por comparar precios, al final terminan tomando decisiones, terminan comprando una propiedad que no se alinea con lo que ellos estaban buscando, solamente por irse a la comparación de precios. Y me imagino que también por la comparación nada más de tasas e intereses, a veces también los clientes te Sí, sí, es que digamos, hoy como hay tanto acceso a información, y hay mucha gente haciendo videos y hay mucha gente haciendo lo que hacemos nosotros. La gente llega a confundir. Es como cuando yo digo de pronto esto es como cuando se enferma uno y que el doctor le dice, no lo googlee, porque si sí, lo googleas se va a enloquecer. ahora es con ChatGPT. Entonces ahora ChatGPT, entonces no le meta ChatGPT porque lo que yo le voy a decir es, pues si usted mete ChatGPT se va a enfermar. Y es un poco lo mismo hoy en día en la industria Tal cual. inmobiliaria. ¿Ok? Entonces, lo importante es, yo siempre digo que antes de escuela propiedad tienen que escuela ciudad. Para mí la ciudad es clave. ¿Qué está pasando Súper en la ciudad? ¿Cuál importante. es la economía de la ciudad? Ujú. ¿Ok? A mí, por ahí yo escucho, no es que Miami está muy caro, pero ¿para quién? Ajá, Toca entender, ¿en dónde quieres comprar? ¿En donde está barato y nunca se va a valorizar o donde está un poco costoso y se va a valorizar? total. Entonces ahí entran muchos aspectos de muchas cosas, pero lo importante es, yo siempre digo que no es cómo inicia todo, sino cómo termina todo. Entonces, por ejemplo, estructurar el contrato. Ujú. Mucha gente cree que hacer el contrato a nombre y ya lo firma. Eso no es así, es buscar al experto. Y por ejemplo, lo que tú dices, yo tengo el contador que es especialista en mexicanos o en Ajá, colombianos. Yo tengo al abogado que se especializa. Entonces, buscar a alguien que sea experto en el tema, porque no es lo mismo comprarse un townhouse en Homestead que un townhouse en Fort Lauderdale. exacto. Entonces, depende de lo que tú quieras. Y no es tratar de hacer Es, las cosas solos, o sea, es así. ahorita mismo hay ayuda para todo. Y no buscar 15 cosas diferentes porque se va a enloquecer. Entonces, sí, el precio en Homestead es diferente al precio acá. Entonces es, ¿dónde quieres ubicar? ¿Quieres con vista al agua o quieres que sea? Pues yo a veces digo, mira, la inversión de números no te debe gustar a veces. O sea, si es un buen negocio, no te imagines que vas a vivir ahí. Es un Exacto, negocio, es un exacto. negocio. Ahora, si le quieres meter cariño y corazón, pues busca la propiedad donde quieres vivir que te sirva como negocio, que hay Ujú. muchas. Pero capaz los números dan mejor en una propiedad no tan grande, lejos de todo, pero hay un mundo allá diferente que lo que Exacto, hay un mundo en la playa. totalmente. Entonces es un tema de números y si esto va a ser solamente de números, pues
que no le guste la propiedad. Exacto, O sea, que exacto. si te gusta está bien, pero no te tiene que gustar si los números son buenos. Minei, eh, hay mi cantidad de preguntas, pero ¿cuál dirías que es el miedo silencioso de los inversionistas extranjeros? Eh, yo creo que tienen mucho miedo a equivocarse. O sea, equivocarse, ellos quieren como entender todo antes de hacer la inversión. O sea, no se quieren equivocar en dónde invertir, en qué tipo de renta invertir, en qué tipo de propiedad. Entonces, quieren saberlo absolutamente todo. Y a veces por ese, le llaman miedo por análisis, ¿no? Terminan pasando y se les va pasando el tiempo y se les va pasando el tiempo por ese miedo a equivocarse. No sé si te ha Sí, pasado eso. sí, hay ciertos países que ya entienden qué es invertir acá. Lo hablamos antes de iniciar. Y hay otros países que están Sí. empezando a entender cómo se invierte en Ujú. Miami particularmente. Y creo que hay todavía un tema de desconfianza, hay un tema de que debe dejarse acompañar, debe dejarse guiar, para romper este miedo. Es como cualquier cosa en la vida, y es romperlo. Yo siempre he dicho que invertir en ladrillo o en propiedad siempre va a ser bueno. Así es. ¿Ok? Es buscar al experto, es entender y hacer preguntas. Yo soy amigo de preguntar todo. Todo. Entonces, a mí, en el caso mío, me molesta cuando me dicen, Mauricio, ¿qué tasa de interés tienes? Sí, si yo te digo 5, vas a decidirte y vas a comprar. Claro. Entonces, las preguntas tienen que ser, oiga, ¿qué pasa si yo me muero? ¿A quién me va a prestar? ¿Qué no le gusta a ese banco? ¿Qué sí le gusta? Sí, exacto, Eh, ¿qué tengo que tener para tengo, poder ¿Qué tengo que calificar? tener? ¿O qué cuidados tengo que tener? Oye, nadie me pregunta, ¿usted qué me recomienda que no haga? Exacto. Nada, aquí Nada. todo es eso y como todo el mundo piensa, es que en mi país Ujú. me piden esto, entonces piensan que este es su país y no es así. Exacto. Entonces, Y al la revés, comparación, la exacto, la comparación del comparación. país con invertir acá. Los Exacto. números son aquí o en cualquier lugar del mundo. El proceso es muy similar aquí que en cualquier país del mundo. Una Ujú. hipoteca es una hipoteca. Es precisamente entender qué no quiere ver un analista de crédito. Yo lo tomo al revés. No qué quiere ver, qué no quiere ver. Exacto. ¿Por qué? Porque es que este país es cuadriculado. Entonces aquí dice, yo necesito 5 papeles, no necesito 6 y normalmente tienden a dar más información De la que y esa parte, digamos, ¿no? Esa parte donde nosotros entendemos qué pasa en los países de Latinoamérica, los estamos trayendo al sistema americano y qué quiere ver un analista de crédito americano que nunca habla con el inversionista de exacto. Latinoamérica, porque normalmente en nuestros países, pues el banco habla con uno, el analista habla, aquí no, aquí yo me encargo, por eso nos pagan, Ujú. yo me encargo, lo mismo en el caso tuyo. El Exacto. constructor no habla con el Eh, comprador no habla con el no, constructor, habla habla con uno. contigo y habla con Ujú. uno. Entonces, uno lo representa prácticamente para eso, para que logren el crédito, en el caso tuyo logren una buena compra. Exacto, así es. Hace un rato, mencionaste sobre la parte del mercado, ¿no? Sobre lo importante que es elegir el buen mercado, porque a veces la gente piensa que están tomando una mala decisión Mm. al momento de invertir, pero el invertir en bienes raíces siempre se trata de ubicación. ¿Cómo ves el mercado de Miami tú, que eres tan Mm. numérico, analista financiero? ¿Cómo lo ves? Porque hay mucha gente que dice burbuja inmobiliaria es lo que está Sí, pasando. no, 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 eso es y ahorita te pongo un ejemplo al momento, y es Miami es hoy, después de COVID, Miami es otra ciudad. Entonces, aquí acaba de invertir el señor Zuckerberg, que me han hecho ya hasta llamadas de revistas y Qué periódicos, bueno. que vemos, que está pasando en Miami. Ujú, Y aquí lo bonito de Miami hoy es que hay un tema impositivo para el americano billonario, que el ujú. hecho de radicarse acá. Normalmente la gente cree que porque Zuckerberg va a comprar acá, va a vivir acá. No, va a vivir entre varias casas que tiene, llamémoslo Exacto. así, pero cogen, digamos, su vivienda acá, ponen su licencia a manejar acá, ¿ok? Tienen que pasar ciertos días del año, pero no todo el año, para poder tener la excepción de pago de impuestos en el estado de la Florida. Entonces, yo siempre digo que todos los presidentes locos de Latinoamérica o los gobernadores locos de acá hacen que Miami cada día esté mejor. Sí, El gobernador de California acaba de poner unos impositivos impresionantes al patrimonio de los millonarios igual que Nueva y eso York. está haciendo igual que Nueva York, igual que muchos países en Latinoamérica. Exactamente.
y la Florida no. Entonces maneja esa Ujú. parte muy bien. Tú Sí. estás radicando en eso. Pero yo como te digo, y que me copio, digamos, de los que hablan es, ¿por qué les gusta tanto Miami? Pues porque aquí todo tiene vista al agua. Ujú. Entonces, los grandes riquezas quieren comprarse en estos condominios que están haciendo, que la gente cree, uy, hay mucho condominio, hay mucha burbuja. Pues resulta que el latinoamericano quiere ver el agua, el americano millonario también quiere ver el agua. Exacto. Pero esta gran mayoría de estos proyectos están vendidos en Latinoamérica porque el latinoamericano sabe comprar en preconstrucción. Exacto. ¿Ok? Entonces, eh, como digo yo, ¿qué va a ver uno cuando compren ahí? Entonces yo lo comparo con el 2008. Si se compran hoy un edificio aquí de 200 apartamentos y el 2008 compraron un edificio de 200 apartamentos, hoy los desarrolladores también aprendieron de las crisis, ¿ok? Ujú. Entonces que va a haber una burbuja. Yo diría que el problema que hubo en el 2008 fue financiero. Hubo una burbuja acompañada de un problema financiero mundial. Así es. Hoy ese problema financiero no existe en un edificio terminado, llamémoslo tal. ¿Por qué? Porque los 200 apartamentos en el 2008 eran 199 compradores endeudados al 80-85%. Los bancos prestábamos irresponsablemente. Hoy este mismo edificio, ¿ok? La mitad del edificio, 100 compradores son en efectivo y los otros 100, si se endeudan en un 60, un 65% Sí. máximo. Cuando hubo una corrección inmobiliaria en el 2008, la gran mayoría de la gente dejó de pagar porque la propiedad costaba más de lo que debían. Hoy no. Hoy nadie va a dejar de pagar ni la administración, ni el impuesto predial, ni la hipoteca, el que tiene hipoteca, porque tiene un colchón suficiente y hay mucha gente que está en efectivo. La gran mayoría de desarrolladores piden hoy el 40-50% de cuota Así es. inicial. Entonces hay una seguridad en esa parte que seguramente podrá haber una corrección como en cualquier lugar del mundo. Así Hay es. picos. Esto es normal aquí o en México o en Brasil, Así es es. normal en cualquier lugar del No, mundo. y que cada vez vemos, o sea, obviamente en Miami hablamos de términos de impuestos, o sea, muchísimo más favorables que en otros estados. Hablamos también del tema de la ubicación geográfica, del clima, del estilo de vida, pues obviamente muchísimos condominios frente al agua y esta oportunidad que tienen también los latinoamericanos de ir sacando su dinero, de irlo dolarizando poco a poco a medida que avanza la construcción, pues obviamente permite que estos edificios se vendan pues muchísimo mejor. Pero al mismo tiempo tenemos o sea, este crecimiento de la ciudad que nosotros decimos va a seguir creciendo porque dicen Miami está muy caro. Sí, pero es porque la ciudad ya no es la misma. Mm. Hay mucho latinoamericano que la compara con Miami hace 10 años, Miami hace 20 años, pero es que Miami no es la misma. Y ahorita también las personas que están comprando son diferentes, como estos billonarios que están llegando a colocar su dinero acá, que cada vez rompemos más récords con la cantidad de dinero que se están trasladando para acá y muchísimas de esas propiedades están siendo compradas en efectivo. Entonces, la estabilidad del mercado pues demuestra todo lo contrario a una burbuja inmobiliaria. Entonces, eso es súper interesante. Mau, y precisamente hablando de Miami, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, esto de burbuja inmobiliaria, que Miami está caro. ¿Qué consejo le darías a la persona para que realmente entre ahorita? Porque mucha gente decide esperar. Dice, no, es que, sabes que yo espero a que la tasa de interés baje. Yo espero a que los precios vayan a bajar. ¿Cómo tú ves eso? Yo siempre digo que el momento es ya. Si tienes la liquidez y entiendes lo que vas a hacer, el momento es invertir ya. El tema de la tasa de interés es un factor que va a la baja Ujú. y la historia dice que cuando las tasas de interés bajan, las propiedades suben de valor. Entonces, si estás esperando que las tasas de interés bajen, eh, para poder comprar con financiamiento, pues más adelante vas a tener que entrar con más cuota inicial. Sí, sí, hay Entonces muchas es una veces. estrategia que mucha gente está haciendo hoy, Ujú. precisamente, como digo, y esperanzado y lo que el más probable va a pasar es que una de las tasas bajen, se van a ganar la plusvalía de la propiedad y más bien después hay un sistema financiero, hay una estrategia financiera que uno puede refinanciar el crédito viejo con un crédito nuevo Exacto. y sacar parte hasta de la plusvalía que ya tiene. Entonces Ujú. mucha gente recupera parte de la cuota inicial que dio. Así Entonces es es. una estrategia financiera porque la tasa de interés ayuda. Sí, y no, y que Entonces, eso nosotros lo hemos visto mucho de cómo es que una persona compra hoy, por ejemplo, amarra el precio hoy, que las condiciones están súper favorables para mm, negociar con la persona que vende.
y pues obviamente después puede refinanciar. O si la persona compra una preconstrucción, pues entra, amarra el precio del día de hoy y espera que la propiedad la terminen de construir para tal vez comprar con una tasa de interés más baja. Eso es algo importante. Nosotros estamos en un momento de compradores, este Ujú, momento de negociar, ujú. precisamente. ¿Por qué? Porque hay inventario que los desarrolladores tienen que salir de él. O sea, hay empresas importantes que dicen, ok, yo tengo que salir ya de este inventario porque necesito empezar el otro edificio. Exacto. Entonces dicen, me quedan pocas unidades, necesito dar unos descuentos, necesito dar unos incentivos para salir de esto porque tengo que empezar a arrancar con el otro proyecto que tengo. Ok, entonces este es un momento de negociar. Hoy puedes negociar, hoy puedes, digamos, ayudar tú ayudas en este caso a los compradores a, si hay un proyecto que podemos conseguir un descuento, unos incentivos, hoy Exacto, están dando eso. exacto. Entonces es Bien, algo bien. bien importante. Ujú. Y hay mucha gente que dice, bueno, no, es que, o sea, sienten mucho miedo de que de repente estén comprando a un precio ya máximo, ¿no? O sea, hay gente que se ha sentado conmigo y me ha dicho, es que Neymar, no sé cómo este apartamento puede llegar a costar más en un año, ¿no? O sea, como que no les cabe en la mente, no se lo Yo imaginan. decía esto hace 5 años. Es lo Yo mismo que yo que decía. hay, o sea, aquí, como todo en la vida, es la ciudad. Tienen que Exacto. analizar la ciudad. ¿Qué está Ujú, pasando en la ciudad? O sea, exacto. no es lo mismo comprar aquí que en Jacksonville, sin hablar mal de Jacksonville. No es lo Claro. mismo comprar aquí que en Tampa. No es lo mismo comprar aquí que en Orlando. Cada una tiene su mundo y tiene sus cosas, pero pues hoy Miami es un imán en el mundo. Hay un edificio aquí espectacular que es el que te gusta, que se llama el Mandarín. Si tú hablas con el vendedor, me dicen, yo llevo 25 años vendiendo propiedades en preconstrucción. Yo nunca había visto gente de Arabia Saudita invertir acá. Hoy hay un imán de cualquier lugar del mundo. Entonces, Exactamente. ¿por qué? Porque quieren tener acá. Entonces, todo lo que está pasando acá, donde se vienen gente famosa, los billonarios, eso crea algo muy importante, seguridad. Así es. Entonces, cuando hay seguridad en una ciudad, cuando hay seguridad en las calles, las propiedades también se valorizan. No, y el estilo de vida cambia, ya empiezan a llegar también otro tipo de restaurantes, otro tipo de eventos, o sea, la vida activa de las personas también está cambiando la ciudad, ¿no? Todo lo que es la parte del entretenimiento. Entonces, Mau, cambiando el tema ya, suponte que ya la persona dijo, ¿sabes qué? Sí, Miami es la ciudad donde yo quiero invertir porque, o sea, hacen toda la comparativa, análisis, todo, y les encanta Miami. Para una persona que quiera apalancarse a un crédito hipotecario, ¿cómo tú le recomendarías que se estructure correctamente, que sea lo mejor posible? Preguntar. Yo siempre digo, tiene que haber muchas preguntas, pero lo primero que es entender por qué le van a prestar a esa persona. Ujú. Y el gancho para que le presten a esa persona es la cuota inicial. Este es un país de estadísticas, es un país de historia. Siempre se ha dicho que el inversionista internacional es educado financieramente y paga Sí, bien. Como todo en la vida, la fama mala, pues causa problemas. Las cosas buenas hacen que pasen cosas buenas. Hay muchos bancos aquí en Estados Unidos que prefieren prestarle a un inversionista mexicano, a un ecuatoriano, un colombiano, que al mismo americano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen una historia y una tendencia de pagar bien, de no dejar de pagar. Primero, no tienen beneficios y dejan de pagar. El americano se aprovecha de eso. sí. ¿Ok? Entonces, es entender el sistema y es entender sobre todo qué es lo que un analista de crédito quiere ver y no quiere ver. Ujú, Es parte de antes preguntar eso. Yo, Mauricio, dígame qué quiere ver un analista de crédito de mí y qué no quiere ver de mí. ujú. Es preguntar, digamos, ese tipo de características, ¿ok? Y obviamente todos queremos la mejor tasa de interés. Para tener la mejor tasa de interés necesitamos tener una liquidez mínima. Yo tengo una fórmula para tener una liquidez mínima. Entonces, lo que tú vayas a comprar, si tienes demostrado en tus cuentas bancarias entre un 42 a un 50%, ya 95% vas a tener acceso a la mejor tasa de interés. ¿Ok? Pero ¿cómo así, Mauricio? Yo escuché que usted con el 25% presta. Sí, prestamos con el 25%, pero hay unos costos de cierre, Claro. hay digamos, lo que se llama la Y apertura de y que crédito, entre eso, y que solidez. no te debes Ujú. de quedar sin dinero en tus Exactamente. cuentas bancarias. Por eso la fórmula matemática es, si dispones de un 40 a un 50% más cercano al 50, ya automáticamente vas a conseguir la mejor tasa de interés. ¿Ok? Claro.
¿Por qué? Porque eres más sólido que alguien que solo tiene el 30 o el 40. Es parte, digamos, de lo que yo recomiendo. Entonces es entender dónde está tu liquidez. Y eso es algo bien importante. Si ya tienes cuenta bancaria acá, si el dinero está a la vista, porque necesitamos que el dinero esté a la vista. ¿Ok? No quiere decir que no podemos hacer crédito si el dinero está bajo el colchón. Sí, pero no es lo mismo alguien que tiene el dinero en un banco en México, en un banco en Colombia, que alguien que no lo tenga. Ujú. ¿Ok? Por ponerte un ejemplo, yo financio mucho a cliente argentino. ¿Ok? Pero hoy por el sistema financiero argentino hay más opciones de financiación. Al, no al mexicano, al que vive en México, puede ser un argentino viviendo en México o en Colombia, que al que vive en Argentina. Tampoco tiene que ser un argentino, puede ser un colombiano, un mexicano viviendo en Argentina. ¿Por qué? Porque allá no confían en el banco y la gran mayoría de gente tienen más liquidez Claro. en cajas fuertes que bancarizado. Entonces, es entender, digamos, qué es lo que quiere ver aquí Sí, o sea, un para el analista de banco, crédito. exacto, para, Y la para el fortaleza banco, de la liquidez. te iba a decir, para el banco de acá, pues es muy importante ver esa liquidez. Las cartas todo el mundo nos la da. Exacto. Cuando explicamos los requisitos acá, hay veces mucha gente me dice, pero no le creo que usted no va a pedir declaración de impuestos acá. No, nosotros le pedimos declaración de impuestos solamente al americano. Ujú. ¿Ok? Porque el sistema americano entiende el sistema de acá, pero no entiende el sistema de allá. Entonces, lo que dice es un país de confianza. Entonces, ok, ¿sabes qué, señor mexicano, señor colombiano, por poner ejemplos sin discriminar a nadie, es, yo no entiendo tu sistema, no quiero ver tu declaración de impuestos, pero yo sé que en Estados Unidos, si un notario, si un contador, Contador. si yo le pido el ingreso al contador, el contador me hace una carta de cuánto me gano yo. ¿Ok? Claro. Después del ejercicio contable. Lo mismo piensan que es el contador en nuestros países. Entonces, este es un país de confianza que en realidad la documentación nunca ha tenido problema para la documentación. Siempre y cuando empiecen con tiempo para el crédito, nos van a dar la documentación. Es sencilla, pero nunca la dan bien desde el principio. Ahí es donde entramos Para que nosotros ustedes lo a ayuden. ayudarle a estructurar estos documentos como tal. Pero la liquidez es lo más Lo importante. más importante. Yo sé que tú lo dices, pero nosotros estamos con el cliente. Si nos cuentan dónde tiene la liquidez, nosotros vamos a saber cómo estructurar eso. Entonces, la parte de estructurar que comentas, Mau, me hace también acordarme de una pregunta que, aunque yo sé que tú no eres el experto en la parte de como el contador, un abogado fiscal, yo sé que conoces muy bien el tema. Aquí haciendo el disclaimer de que no somos los especialistas en esa área, pero sí conocemos que la mayoría de los inversionistas deberían de estructurar correctamente su inversión, o sea, porque siempre la persona se enfoca nada más en la propiedad y no piensa en el crédito hipotecario y no piensa en la parte fiscal de cómo estructurar Mm. correctamente. Entonces hablamos de estructurar el crédito hipotecario, pero también sé que conoces un poco de esta estructura a nivel fiscal que una persona debería de saber. No aplica para todos los casos, pero ¿cómo ves esa parte fiscal para un extranjero? Sí, muy buena. Mire, yo tengo por ahí un curso que se llama Cómo prepararse siendo inversionista internacional al momento de cerrar una propiedad en Estados Unidos. Em, yo siempre digo que aquí tienen que haber tres preguntas claves. ¿Ok? Que es, por eso he insistido, nos han visto ahorita estos 20 minutos hablar de pregunte, pregunte, pregunte. La primera pregunta que yo le digo a un inversionista internacional que debe hacer antes de tasa de interés, ¿cómo uno comprar? Lo que tocas decir, estructurar el contrato de compra y venta. Ujú. ¿Ok? Estructurar el contrato de compra y venta, si está en ese proyecto de preconstrucción, prácticamente está estándar, no lo vas a poder No pueden modificar, hacer nada ¿ok? así. Cualquier persona puede, ok, aquí dice comprador, firme donde dice comprador, Claro. ¿ok? Pero es cómo estructurar el contrato y entender los Entenderlo. pormenores del contrato, ¿ok? La primera pregunta es, ok, yo soy mexicano, soy colombiano, soy extranjero, no soy residente americano. ¿Qué pasa si yo firmo un contrato hoy y dentro de 3 años está la propiedad, pero me muero en esos 3 años? Ujú. ¿Ok? ¿O qué pasa yo cierro y me muero? ¿Qué pasa con mi patrimonio? Yo ya entregué el 50% de una propiedad de $1 millón, ya entregué 500,000, ¿qué pasa? Entonces aquí es donde viene la protección patrimonial, ¿ok? Nosotros como americanos tenemos unos límites, unos exentos de impuestos por el hecho de ser americano, pero el extranjero no, ¿ok? Entonces hay unos impuestos delicados cuando eres inversionista extranjero, ¿ok? Y es ahí cómo estructuro este contrato de compra-venta desde el inicio. Ujú. ¿Por qué?
porque si a ti te llega a pasar algo, a fallecer, estar arriesgando el patrimonio de la familia, ¿ok? ¿Cómo blindas esto? Con un tema corporativo americano, muy sencillo de hacer, suena muy sofisticado, muy Sí, complejo, pero exacto. pero es muy sencillo de hacer, cómo proteger. Y para eso yo le recomiendo a quien nos está viendo es que te pregunten en la primera Sí. charla, oye, explícame qué hay propiedad. Perfecto. Yo quiero saber voy a firmar, estoy de acuerdo, ya voy a firmar el contrato. Pero, ¿qué pasa si yo me muero? Ujú. Eso es una propiedad de inversión. ¿Qué pasa si mi inquilino se cae dentro del apartamento y se queda inválido? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo mañana tengo mis hijos y resulta que se casan y se divorcian? Ujú. Pasa. ¿Qué beneficios tiene sobre mi herencia, sobre esto? Entonces, todo se protege con, como dices tú, el disclaimer, no somos abogados, no somos contadores, pero sí he visto muchos errores que cometen. Y aquí es muy sencillo hacer una corporación, puede ser una LLC, una corp, Sí. puede tener arriba otras, pero depende de la inversión, el monto de la Ujú. inversión, qué tan sofisticado eres financieramente, si vas a comprar una propiedad o tu plan es en los próximos 4 años comprar dos, tres, cuatro, cinco. Sí, todo Ok. depende del Entonces objetivo. depende de eso, porque de pronto la LLC que me funciona a mí no te funciona a ti. Exacto. Entonces capaz tienes que hacer otra o tienes que hacer un trust. Hay muchas, lo más sencillo que hace un inversionista internacional es una LLC. Es lo más ¿Ok? sencillo. Que también la LLC no puede tener Exacto. un solo dueño. ¿Por qué? Porque la LLC es un pass-through, lo que llaman. O sea, la LLC te blinda contra todo, ¿ok? Contra muchas cosas, no todo, muchas cosas. Pero si hay un solo dueño y fallece, pues muere la LLC. Entonces, por eso son Sí. tan importantes las preguntas. Y no, y que muchas veces la persona dice, no, no, yo lo hago yo solo en internet, o lo tengo un primo que lo hace, o tengo un primo que me dijo que hiciera una LLC, y yo siempre le digo, mira, reúnete con los expertos. Si hay algo que se puede ahorrar el inversionista, no es específicamente en la constitución de una empresa, porque eso es una de las cosas que Mm. lo va a proteger de tantas cosas que, mira, por ahorrarte un dinero al principio de la inversión, terminas arriesgando 600.000, $700.000 de lo que cuesta una propiedad. Entonces es muy importante eso y a veces la gente como que no lo termina de asimilar Y es así, Ney, mira, y es tú, así. te voy a poner un ejemplo. Tú no necesitas una abogado de migración para sacar una visa de trabajo acá. Exacto. Tú no me necesitas a mí para un préstamo. Ujú. Tú no necesitas ni por eso, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando viene un inversionista extranjero y no entiende el sistema como tal, Exactamente. ¿ok? ¿Qué corporación hace? Sí, vale $175 y voy a hacerla, pero cuando aplicamos al crédito yo necesito un poco de información de un libro. Cuando tú la haces no te dan esa información. O Exacto. el que no la sabe hacer no te da la información de lo que yo necesito para aplicar para el crédito. Entonces, es buscar al experto. Aquí yo no soy amigo de ahorrar nada de dinero. Si eres un inversionista internacional, sobre todo la primera Exacto. propiedad Sobre que vas todo a la hacer, primera. soy amigo de que aproveches el sistema americano. No hay nada mejor que tener un socio, un banco. ¿Ok? Exacto. Por ejemplo. La segunda, pues ya mira, pues ya entendiste el sistema. Entonces, lo Ujú. primero es todo lo que me diga la experta o el experto, obviamente voy a hacer caso, pero es entender por qué. Ujú. Entonces, Mauricio, yo puedo darle 20 programas diferentes de crédito. Es entender por qué usted me recomienda este. ¿Usted lo tomaría? Que me hagan la Exacto. pregunta. Exacto. A mí Sí, también me hacen y usted que, lo tomaría, ¿en usted cuál propiedad? compraría, Exacto. ¿En cuál usted, propiedad invertirías tú? sí, En cuál propiedad comprarías? Eso es una de las sí, cosas. o usted compraría bajo una LLC, sí, sí, entonces pregunten ese, pero de pronto la propiedad que a mí me gusta, no le gusta al inversionista. Es que Exacto. eso es otra cosa diferente. La que tú ves los números, sí, pero de pronto no te gusta para vivir ahí. No, Exactamente. yo allá no me iría a vivir, no pasar, no, pero los números son perfectos, son espectaculares, la valorización va a ser, Súper buena. o de pronto cómprate este, que es espectacular para vivir, pero la valorización, digamos, los números no están porque son rentas largas, cualquier motivo. Exacto. Entonces, que hay, Súper. pero es creerle al sistema. Así es. Bueno, Minei, todos estos inversionistas internacionales que nos están viendo, ¿ok? ¿Qué tienen que tener claro para evaluar una propiedad o para escoger una propiedad? ¿Qué les recomiendas tú? ¿Qué te tienen que preguntar? Sí, Mao, qué buena pregunta porque yo creo que cuando la persona tiene esta claridad realmente de lo que está buscando, pues es muchísimo más fácil para nosotros conseguirle esa propiedad.
cuando vienen conmigo y dicen, bueno, pero es que yo no sé si quiero algo en preventa o quiero algo construido, o quiero renta corta o renta larga, mejor algo, o no sé si el presupuesto que tengo es el todo el que quiero invertir. O sea, cuando no vienen con una claridad, es muchísimo más difícil para mí poderlo ayudar a conseguir la propiedad que cumpla con el objetivo, ¿no? Que la mayoría de las personas lo que están buscando es, bueno, quiero diversificar un poco, traer el dinero de mi país y que la propiedad por lo menos se pague sola y que se vaya valorizando durante el tiempo y ir construyendo un portafolio de propiedades en Estados Unidos con la ayuda de un crédito hipotecario. Como que el más común, ¿no? De los clientes. Pero si la persona no tiene claro lo que está buscando y de repente quiere hacer unas reparaciones en la propiedad, pero tal vez quiere una preconstrucción y quiere de repente una casa, entonces se me hace muy complicado. Entonces yo creo que lo más importante es que piensen, ¿qué gano yo con esta inversión que voy a hacer? O sea, ¿por qué me estoy planteando hacer esta inversión? ¿Qué es lo que realmente quiero? Porque a veces la gente no es que quiere la propiedad, lo que quiere es tener la seguridad, ¿no? Tener ese plan B que le pueda ayudar a usar tal vez la propiedad el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr con esta inversión? ¿Cuál es el presupuesto que quiere destinar? ¿Y cuál sería como el tipo de propiedad que más se acopla a lo que ellos están buscando, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Qué es lo que ellos se han imaginado en conseguir en Miami? Yo creo que con esas cosas más claras, pues me da a mí como es esta guía, ¿no? Este camino, porque nosotros aquí tenemos el acceso a tantas propiedades, Mm, Mau, que la verdad es que si me dice, muéstrame todo lo que tienes, no puedo, mm. no puedo. Pero si la persona tiene claro el objetivo, es muchísimo más fácil llegar a ellos y siempre nos pasa en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando nos dicen, no sé, es que yo quiero un Tesla rojo, entonces de repente empiezas a ver Tesla rojo por todos Ah, lados, sí, ¿no? ¿Te así pasa? es, Es sí. así. Y, y la gente o los inversionistas desde tu primera reunión se abren hacia ti, abren su corazón, o sea, o qué quisieras que, yo sé que a veces lo que me pasa a mí a veces es que el inversionista no dice todo el dinero que tiene Ah, porque sí. creen que si muestran mucho no Que le van a vamos, aprobar. ¿Para qué si no necesito exacto. el crédito? ¿Por qué me lo van a aprobar? Sí. Entonces, yo creo que ese es el dolor más, como Sí, 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 sí. que de verdad se confiesen con uno. Yo digo que se deberían de confesar con uno. Mire, yo dispongo de tanta plata. Exacto. Eh, Sí, que te digan la verdad. A veces, obviamente, yo creo que es un tema de desconfianza. Todo depende de la personalidad. Yo creo que en ese primer Zoom, en esa primera reunión virtual que tengo con los clientes, hay algunos que sí me dicen, mira, yo quiero destinar tanto y que aunque, o sea, que aunque me digan, mira, este es mi presupuesto, no quiere decir que ese sea todo el dinero que la persona tiene. Normalmente es una parte de lo que ellos quieren invertir. Entonces, eso es un factor muy, muy importante. Y ya cuando la persona realmente está como clara en lo que está buscando, se le hace muchísimo más fácil tomar decisiones. Muchos de ellos toman decisiones a distancia, otros viajan, vemos las propiedades en persona o la sala de ventas o el terreno y pues obviamente también eso ayuda a que pueda invertir muchísimo más rápido, ¿no? También. y ya para terminar este ratico, em, como era todo de qué preguntas nos tienen que hacer, ¿ok? ¿Qué debería de buscar un inversionista cuando se reúne con una experta como tú en el tema de, como yo digo que tú eres una experta en estructurar inversiones, o sea, Sí, estructurar un contrato de compra y venta? sí. O sea, ¿qué debe buscar un inversionista, alguien como tú? Mau, yo creo que para una persona, o sea, que quiere buscar un asesor inmobiliario en Miami que lo pueda ayudar en toda la inversión, para mí es que le dé claridad, ¿sabes? Que le dé como ese paso a paso que debe seguir la persona, sobre todo cuando estás invirtiendo por primera vez, no sabes por dónde comenzar, no sabe qué es lo importante, no sabe qué tomar en cuenta. Entonces, esa claridad, ese paso a paso, esa estructura que pueda conseguir un asesor inmobiliario que le dé eso. Y por otro lado, un equipo. O sea, el equipo para mí es fundamental porque yo no trabajo sola, yo trabajo con expertos en las diferentes ramas, o sea, no una sola persona se puede saber todo. Entonces yo, por ejemplo, acudo a ti para lo que es todo lo que es crédito hipotecario, acudo a expertos en la parte fiscal, abogados que ayuden también a estructurar contratos, leer contratos de preconstrucción y que puedan asesorar correctamente al cliente, personas que lo ayuden a gestionar la propiedad después de que la compran. Entonces, somos un equipo
que ayudamos y guiamos cada uno en su momento, cada uno en la estructura, para que el inversionista logre hacer la inversión correcta sin perder tiempo ni perder dinero. Y al mismo tiempo todos estamos trabajando de la mano para que ese cliente quede tan contento que nos quiera referir clientes. Al final nuestro trabajo no es por una sola compra que haga la persona. Nuestro trabajo es tener a ese cliente tan contento que quiera seguir comprando, que quiera seguir construyendo un portafolio de propiedades con nosotros, que quiera seguir refiriéndonos a amigos. Entonces, por eso yo siempre le digo a los clientes, mira, para nosotros es una relación a largo plazo, es una relación de negocios que vamos a hacer y todas las opciones que le voy a colocar en la mesa siempre es porque son las mejores. Entonces es como conseguir esas mejores opciones, colocárselas de frente y de primero a las personas para que ellos tengan la total certeza y claridad y estructura para tomar una buena inversión acá. Es así, no es se firmó el contrato, se cerró y se acabó todo. Yo creo que eso es lo más importante que un inversionista debe buscar en la persona, en realidad, en que contrate para, como dices tú, en el equipo. O sea, no es como empieza, sino como termina. Yo digo, bueno, firmar un contrato es muy fácil, pero el firmar el contrato se hizo hoy y va a estar la propiedad dentro de 3 años. ¿Y qué va a Exacto, pasar de aquí en estos 3 años? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y ya es prepararse al momento de la firma de la escritura, que tampoco es una sola firma y ya, exacto. que viene acompañado de, El puedo cierre. viajar, no puedo viajar, Ujú. resulta que hice una corporación y la hice con un hermano, pero ya no va a estar, o si, van a pasar un montón de cosas de aquí a que esté la Exacto. propiedad, por eso yo digo, toca prepararse para el cierre, no esperar a que le diga al constructor que, oye, by the way, como dice, tu apartamento ya está listo en 10 días y te Y te cogió agarras sin porque estructura. precisamente tú tienes Así un es, equipo que le ayuda a armar esta estructura. así es. Y es lo que la gente tiene que buscar, es quién tiene un paquete completo para no hacer una inversión, sino esto es una inversión a mediano o largo plazo. Lo mismo que hago un crédito, yo hago un crédito a 30 años. Sí, cobro una comisión, pero mi trabajo no termina cuando se cierra la hipoteca. Yo sigo siendo responsable de un crédito, así lo haya fondeado Bank of America, por ponerte un ejemplo, Exacto. ¿ok? Que no funde a extranjeros, ¿no? Pero es parte, digamos, de lo que hacemos. Mi servicio se termina cuando liquidan la hipoteca. Totalmente. Así que nada, para todas las personas que nos están viendo, pues la invitación es a que se animen a invertir en Miami. Aquí despejamos un poquito las dudas que ustedes frecuentemente tienen y pues por supuesto si quieren agregar alguna pregunta, alguna duda, pues por aquí estamos para servirles, para poderlos ayudar a que realmente vean cómo Miami va a seguir creciendo y que ustedes pueden formar parte del crecimiento de esta ciudad. Muchísimas gracias, Mauricio, por No, este Mine, y espacio. a ti, que la gente comente. Si quieren saber algo más, den los mensajes, vamos a Así contestar, pero es. la idea es, como digo yo, educarse. Es como igual, si yo voy a invertir a España, pues necesito quien me asesore, porque yo no soy el experto en invertir allá. Lo mismo les Exactamente. pedimos acá. Exactamente, Dale, así Gabriela. que nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.